Pues sí, pues primero comentarte que pues hace unos 20, 30 años vivíamos aquí a unos, qué sé yo, 20, 30 metros. Y esa parte, digamos, en la parte de cuando hacíamos los pozos, se veía como ya había parte de la extracción de agua y ya nomás se ven los huecos. Pero como este petate, pues no se derrumba. Pero en esta zona, específicamente en esta zona, pues vemos aquí que era una zona donde había bastante agua. Por ejemplo, aquí vemos el Hawái, que estaría en esa parte. El Hawái estaría en la parte... Sí, en la parte de atrás, digamos, ahí, a unos... Ándale, donde está esa bardita, que se ve ahí donde está el de rojo, allá estaba, ahí llegaba el Hawái, que es este. Está muy cerca de acá de Está muy donde cerca. ocurrió el socavón. Y entonces, no solo era el Hawái, aquí en Zacatepec había más o menos más de 4 avellales. Estaba ahí en la zona, de aquel lado de la carretera, estaba otro acá, estaba otro acá, o sea, había bastante agua. Pero digamos, por ejemplo, este mapa, este plano, es de 1938, del que es que todas estas tierras muestran cómo le pertenecen al pueblo de Zacatepec, no a Huejotzingo. Todo este lugar es Santa María Zacatepec. Y entonces, desde 1960, cuando llega Volkswagen, pues empieza a haber un proceso de industrialización y empieza el saqueo del agua. Cuando empieza el saqueo del agua, bastante agua, muchos pozos profundos, empiezan a sacar agua y entonces en los amellales superficiales empiezan a escasearse y se empiezan a formar huecos. Y uno de esos huecos, pues es uno de esos grandes huecos es ese. Por ejemplo, a veces nos preguntamos, dice, ¿y a dónde se va toda esa tierra? ¿Quién se la está tragando? No, más bien se formó un hueco y ese hueco se colapsó y esa tierra pues está ahí abajo, ¿no? Y ese hueco pues es la ausencia de agua que las empresas y que la industria se ha llevado. Entonces, si dejamos que sigan sacando más agua, va a seguir ocurriendo esto, Sí. porque estamos sobre agua. Digamos, toda esa zona estamos sobre agua que si seguimos extrayéndola, si no la cuidamos, si no la defendemos, si seguimos con esta idea de que primero la industria, pues entonces vamos a ir terminando mal. De lo contrario, por ejemplo, esas empresas están extrayendo agua, la están contaminando, tienen pozos de captación, ahí hay un barrial en donde están echando ya agua contaminada. Y esa agua ¿Cuántas contaminada, empresas son? pues échale, nada más del corredor industrial Huejotzingo son 30. De acá son como otras 5, 35. Pon que cada empresa tenga su pozo. Estamos hablando de unos 30 pozos, digamos. De esta parte, lo que es Apixa tiene 4 pozos. Lo que es esta parte de Bonafont, pues ya lo comentamos, que se llevaba alrededor de 1.644.000 litros diarios. Si vemos lo de IRSA, también 8 pozos. Si vemos la cuestión de Volkswagen, más de 20 pozos. Toda esa sobreexplotación pues va dejando esos huecos y esos huecos se van colapsando, se van hundiendo, pasan estos socavones, principalmente a donde estaban los amellales, y dicen, oye, ¿y por qué ahí no pasa? Pues porque este petate, porque ahí abajo están los huecos, pero como este petate, pues no se hunde. Entonces, pues eso es lo que podemos comentar. Ok, y de acuerdo a ese estudio que hacen de estos amellales que existen y de toda esta sobreexplotación, ¿cuántas hectáreas serían las que están en riesgo? Pues mira, aquí, por lo que comentamos de la zona fangosa, de la zona arenosa, incluyendo el gasoducto, pues son más o menos unas 50 hectáreas que están en riesgo De que ocurran ese de tipo que de ocurra ese hundimientos. tipo de hundimientos. ¿Cuál sería el llamado entonces y como activistas cuál sería, pues sí, ese llamado y las medidas a tomar para evitar que ocurra otra situación Pues de este tipo? la primera que notamos que Protección Civil pues está haciendo su trabajo en esta cuestión de no permitir que la gente se acerque y pueda sufrir un accidente, digamos, es como lo inmediato. Pero lo que sí deberían de hacer en el caso de Protección Civil del Estado con respecto al riesgo que tenemos con el gasoducto. Ese gasoducto desde el inicio les dijimos que no está en zona para que sea industrial. Toda esta zona es zona de cultivo.
Entonces, pues el llamado a Protección Civil, al gobierno del estado, al gobierno federal, que revisen y vuelvan a revisar y Retire el gasoducto. ándale, que no estamos de acuerdo a seguir con ese riesgo. Imagínense eso que está ocurriendo en el gasoducto. Imaginemos que ya está en función, porque hasta ahora esa termoeléctrica es una chatarra, nada más no les funciona, no le funcionó ni a Felipe Calderón, ni a Peña Nieto, lo está intentando otra vez lo que es Andrés Manuel López Obrador, no le está funcionando la termoeléctrica porque está en zona de riesgo volcánico, porque el agua que pretende utilizar tampoco le está funcionando. Entonces lo que pedimos, primero, es que los tubos del gasoducto sean retirados de nuestro territorio, que es Juan Cebonilla, y que no queremos estar en riesgo, no queremos aumentar el riesgo. Y pedimos también, en este caso a Conagua, a Semarnat, al gobierno actual del municipio, que ponga más atención a la cuestión del agua, que no se lleven el agua, que no se saque el agua, que no se contamine el agua, que no nos roben el agua y que nos lo regresen contaminada para que esté pasando este tipo de cosas. Que se retiren Pues las eso industrias. es lo que pedimos como activistas, como guardianes y guardianes, igual como Frente de Pueblos, como Pueblos Unidos contra Bonafont, pues es lo que pedí. Esta es una razón más para exigir que Bonafont se vaya definitivamente. Bonafont ya, los Bonafont pueblos ya. decidieron que Bonafont está fuera. Afuera. Nosotros ya como pueblos lo comentamos, Bonafont aquí no regresa. Igual las personas, las empresas, las industrias que están sobreexplotando los mantos acuíferos, pues esa es una razón de que la madre naturaleza, Que vayan la madre empacando. tierra les está diciendo que ya le paren. O sea que ya no se lleven el agua. ¿Cuántas industrias más tendrían que retirarse? Pues está el corredor industrial Huejotzingo, está esta empresa que apenas está llegando, se llama Mercatus, de aquel lado está Thyssen. Digamos, no estamos de acuerdo en esta cuestión de que se vayan y de que haya personas desempleadas, más bien que vayan a lugares en donde no estén afectando tanto como afectan acá. Por ejemplo, no sé, que ahora si llegan a otros lugares, pues que cumplan las medidas. O sea, por ejemplo, ¿por qué no van a Europa? ¿Por qué no van a las mismas empresas alemanas? Aquí están. Porque aquí se llevan el agua y está pasando este tipo de situaciones como es el socavón. Entonces, pues, así está la situación en este territorio de Juan Cebonilla. De estas 50 hectáreas que me comenta don Miguel, que podrían estar en riesgo de ese tipo de hundimientos, ¿es zona poblada o son terrenos de cultivo? No, ya lo que pasa es que es ejido, pero ya empieza a haber población. De hecho, pues mira, por ejemplo, aquí mi suegro tiene un poco de terreno, ya hay casas, ya construyeron, pues. De esta zona igual, ya empieza a haber más casas. En esta parte de donde está el gasoducto, o sea, primero estuvieron las casas y después metieron el gasoducto. O sea, eso quiere decir que no les interesa la cuestión de la vida de los que vivimos en los pueblos. Entonces, pues, desde acá hacia allá, échale, son 50 hectáreas, toda esta zona, sí hay casas, sí hay gente de la comunidad ahí. Gracias. ¿Ustedes montarán algún tipo de guardia acá, don Miguel, ustedes como activistas? Pues solo estamos observando y nosotros con el poco conocimiento empírico que tenemos, ya hicimos las mediciones. Digamos, el sábado a las 6 de la tarde inició con un perímetro de 5 metros. A la actualidad tiene ya, digamos, ahora ya tiene de diámetro, de un lado son 53 y de otro 59. Con lo que acaba de ocurrir, pues suponemos que ya en los 60 metros de diámetro. Empezó con 5. Empezó con 5 ya. Esto sigue. En solo 2 días, ¿no? 48 horas ya está en 60 metros de diámetro. Igual también íbamos a meter una botellita, íbamos a meter algo para que se pudiera llenar, extraerlo y hacer las pruebas, ¿no? Para ver qué tipo de agua tenemos, la calidad del agua que está ahí. Porque si encontramos que esa agua tiene, por ejemplo, estiércol de marranos, pues ya sabemos que puede ser la topollanes. Si vemos que tiene residuos
Plomo, tóxicos o industriales, pues no cabe duda que sería las empresas, ¿no? Pero si vemos que es agua que tiene cenizas, que tiene azufre, pues entonces es una corriente de agua que viene desde el Popocatépetl. Pero pues para eso son los estudios, pero como no dejaron pasar, lo suponemos que para mañana temprano vienen los del CUPREDER y ya nos pusimos de acuerdo que podemos hacer una unión en donde los del pueblo, uno o dos del pueblo pudieran ingresar junto con los del CUPREDER para hacer ya esos estudios y ver qué tipo de agua Ustedes realizan está. sus propias investigaciones También. a la par de la autoridad. Sí, juntos. Muchas gracias, don Miguel. Gracias.